Y recuerdo bien nuestro tiempo caluroso que tuvimos durante la conferencia nacional. Pues aprecio mucho la oportunidad de penetrar y estar con ustedes en el recordar del Señor esta mañana. Qué rico el cantar, las oraciones, el confirmar de los santos. Gracias por la oportunidad de estar enriquecidos por estar con vosotros. Hermanos, los hermanos me han dicho de que esta mañana quizás sería bueno considerar juntos el contenido de su avivamiento matutino en cuanto a la cristalización del libro de Job. Y si no me equivoco, están ahora en semana 4 del avivamiento matutino, en cuanto que lleva por título Job y los dos árboles. Pues hermanos, quizás utilizo esto para presentar del punto de vista de los dos árboles otro panorama del libro de Job. Cuando hermano Lee dio el estudio vida de Job, cuando lo estudian, verán de que en la secuencia de los mensajes, el último fue en cuanto al contenido que ustedes tienen para esta semana en el matutino. Entonces, dice nuestro hermano que los dos árboles dan la oportunidad de ver el libro de Job en el contexto de la Biblia entera. Entonces, utilizando esto, quisiera presentar el libro de Job con la panorama de la Biblia entera, utilizando los dos árboles. ¿Está bien? Bueno, hermanos, comienzo con 6 principios para abrir la llave que cierra el libro de Job y causa que sea un misterio. 6 principios que abren a nuestra comprensión el libro de Job para que para nosotros sea completamente abierto y podemos entrar. El primer principio es la función del romance universal en abrir los misterios de la Biblia. Segundo, las implicaciones en el libro de Job que indican y señalan el romance universal. 3. El misterioso libro de Job como un prefacio a la Biblia entera. Número 5. En espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Número 6. Los dos árboles, el romance universal y la revelación contenido en el libro de Job. Entonces, si podemos, si nos alcanza el tiempo, abarcamos estos 6 puntos para tener otro punto de vista, otra perspectiva en cuanto al libro de Job. Primero, hermanos, eso es muy importante, que el libro de Job muestra y fortalece el principio de que para abrir los misterios de la Biblia, de las Santas Escrituras, la clave, la llave que abre el seguro que cierre los misterios, es el deseo de Dios de encontrarnos
y estar con nosotros en el romance universal, el romance divino y humano. Hermanos, 1 de Corintios 2:9, para repasar el versículo que conocen muy bien, dice, pero lo que los ojos no han visto y los oídos no han oído, ni que ha subido en la comprensión del hombre, el pensamiento del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman, indicando que amarle a Él, estar en contacto íntimo con afecto de característica romántica, es lo que abre cosas que de otra manera la comprensión humana no puede abarcar, no puede comprender. Así que, hermanos, esto es algo muy clave. Y más que clave, esto explica y abre nuestra experiencia del Señor, nuestra experiencia de la vida de la iglesia, nuestro futuro eterno. Todo involucra el romance divino. Eso significa que, queridos hermanos, que nuestro esfuerzo, nuestro servicio, nuestra vida es ubicarnos, meternos, fijarnos y comprender que estamos en medio de un romance divino con el Señor, el romance universal con el Señor. Esto, hermanos, cámbialo todo y hace posible que los misterios divinos que se abren a nuestro favor, a nuestro beneficio. El libro de Job muestra esto, confirme este principio. Y esta mañana quiero utilizar esto para indicar cómo los dos árboles se relacionan a Job y abrir este libro misterioso a nosotros. Bueno, en manera de breve repaso, los grandes misterios de la Biblia incluyen el misterio de Dios en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2. El misterio de la economía de Dios, Colosenses 1, 27. El gran misterio, Efesios 5, 32. Pues, ¿qué es el misterio de Dios en Colosenses 2, 2? Es Cristo. Pero dice ahí, combina con Cristo como misterio de Dios en Colosenses 2, 2, 2, dos otras cosas. Uno, nuestro corazón. Que nuestro corazón sea consolado, sea establecido, que no sea agitado, que nuestro corazón esté bien. Número uno. Número dos, pleno conocimiento. Pleno conocimiento. Indicando de que la manera de que nuestro corazón es satisfecho, establecido, es que nosotros llegamos al pleno conocimiento de la persona más maravillosa, Dios en Cristo. Cuando llegamos a conocerlo de manera íntima y romántica, el Cristo como misterio de Dios se ha abierto. El misterio de la economía de Dios, Colosenses 1:27, es el misterio escondido desde las generaciones, incluso escondido a Job. Y hermanos, este misterio es que es Cristo, Dios en Cristo, tomando residencia en el centro del ser de usted, tomando un lugar y llevando un papel que es tan íntimo que solamente al tocarlo uno lo puede comprender. Esto es el misterio de gloria. El misterio de gloria es
nosotros tocar a Cristo, disfrutarlo, estar conectado con Él, en contacto con Él, relacionado con Él. En esto estamos en la expresión de Dios, la gloria de Dios, y abre nuestra esperanza, nuestra esperanza. El libro de Job es para que conozcamos más acerca el Cristo que reside en nosotros como el misterio de la economía de Dios en Colosenses 1:27. En Efesios 5:32 nos dice del gran misterio. El gran misterio allí es que es Cristo y la iglesia como esposo y esposa. Tomando versículos 5:30 a 32, indicando que el gran misterio, el misterio de los misterios, es que nosotros estemos con Cristo de la manera de afecto, de romance, en la manera que Él quiere. Y por lo cual Él se procesó para residir en nosotros de manera tan íntima. ¿Sí? Una vida matrimonial. Él quiere vivir con nosotros. Una vida en que todo, nuestra experiencia está incluido con Él. Y Él está en toda nuestra experiencia. Y dependemos en Él por todo, por completo. Entonces, hermanos, estos son solamente ejemplos que indican de que cuando usted lee la Biblia y usted encuentra un pasaje que es difícil de entender, usted pregunte a sí mismo, ¿cómo se relacionan esos versículos que estoy leyendo, que son difíciles de entender? ¿Cómo se relaciona al deseo de Dios a introducirme a mí en lo que no puedo comprender aparte de amarle? Y cuando usted pregunta así y vea esta porción de esta manera, va a ver que se abre y se pone y se entiende, ¿no? Bueno, hermanos, entonces, el siguiente, entonces esto es la función del romance divino en abrir los misterios de la Biblia. Número 2. El libro de Job ha sido un misterio. Fue misterioso a Job. Job no pudo entender. Job clamó a Dios, Dios, ¿qué pasa? Pues creo que aquí no necesito pasar tiempo para repasar todo el libro de Job que han estado estudiando. Saben de que Job era un hombre muy recto, que temía y amaba a Dios. Y deseaba vivir una vida que correspondía a Dios, una vida de rectitud, de integridad, y cuidaba de esto. Y lo logró. Y todo le resultaba bien. Hasta que un día, cuando todo fue tocado, y se perdió sus bienes, sus posesiones, y luego se perdió aún su salud, y se quedó ahí sufriendo, contemplando la pérdida de lo todo, y preguntándole a Dios, Dios, ¿qué es la respuesta? Yo sé, versículo capítulo 10, yo sé que algo está escondido en tu corazón. ¿Qué es, Dios? ¿Qué es? Recuerda que abacamos esto en la conferencia nacional. Entonces, no solamente a Job, pero a los lectores del libro de Job a través de los siglos, este libro ha sido un misterio. Entonces, ¿cómo es que se abre este libro? Basado en principio que les di. ¿Cómo se abre? Se abre preguntando, ¿cómo es, Señor? Que el libro de Job se relaciona al principio,
tuyo, tu principio, de que tú quieres involucrarte conmigo, quieres meterme a mí contigo en un romance universal, divino, humano. ¿Cómo se relaciona con esto? El libro de Job. ¿Haya quizás preguntado a sí mismo esta pregunta? ¿Cómo se relaciona el libro de Job con el romance universal, divino, humano? Ay, hermanos, si hayan preguntado esta pregunta a sí mismo, entonces bienaventurado es. Bueno, hay implicaciones que indican de que Job sí es un libro que abarca el romance divino. 1. Los versículos de oro en el libro de Job. ¿Cuáles son los versículos de oro? Quizás recuerdan esos versículos de la conferencia nacional que tuvimos. Esos versículos de oro, si leen todos los capítulos de este libro sustancial de Job, lea todos los versículos y pregunte, ¿cuáles son los versículos que son más ricos, que corresponden a la revelación de toda la Biblia, incluso el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son? Pues, como ustedes saben, la mayoría de los versículos son en cuanto a desacuerdos o consideraciones o discusiones entre Job y sus amigos y el joven Elihu. Pero en todos los versículos del libro de Job hay dos versículos que podemos llamar versículos de oro. Y hermanos, esos versículos de oro señalan al romance divino. Al romance divino. ¿Cuáles son? El primero es Job 19, 25. Job 19, 25, donde dice Job, dice, pero yo sé que mi Redentor vive. Entonces Job, estando en los tiempos antiguos, sabía que tenía un Redentor y que su Redentor estaba viva. Y dijo entonces, mi Redentor vive, y al último, en los últimos días, al final, Él se levantará sobre la tierra. Pues hermanos, es posible que no haya considerado este versículo, y es posible que muchos de los lectores de la Biblia que consideran este versículo quizás no entienden bien qué significa este versículo. Este versículo significa por nuestros propósitos ahora, la consumación del romance divino. Entonces, ¿cómo es que el Redentor, Cristo obviamente, se levanta, se ponga de pie, se levanta de pie sobre la tierra en los últimos días? Eso tiene doble significado. Primero, que se levanta sobre la tierra indica que nosotros, como vasos de barro, hechos por el Señor de tierra, de barro, de polvo, significando nuestro ser natural por la creación de Dios. En el final, Él no estará solamente en nuestro espíritu, en medio de nuestro ser, pero Él se expandará hasta que satura este polvo, satura esta tierra, y luego salga con su expresión de gloria a través de nuestro cuerpo transfigurado, y se manifestará sobre la tierra de nuestros seres en nuestra transfiguración de nuestros cuerpos en el final de los tiempos. Y esto, hermanos, eso es el resultado de nuestro estar con el Señor en el romance divino. Bueno, cuando Él se levanta sobre la tierra, tiene otro significado. La tierra también aquí puede significar el mundo, la tierra,
cuando el Señor viene en su regreso. En Apocalipsis 19 dice que el Señor venga, porque venga como guerrero con su novia a la tierra y conquista y derrota el anticristo y todo el gobierno humano. Y según Daniel capítulo 2, entonces ellos dos juntos llegan a ser como la gran piedra que los quebranta y forma de ellos polvo. Esta piedra es ¿quién? Es Cristo con su novia. Otra vez les refiero a Apocalipsis capítulo 19. Entonces, este versículo 19-25, cuando al final Él se levanta sobre la tierra, Él se levanta no solamente como el Cristo individual, sino como el Cristo casado, el Cristo con su novia, para introducir el reino. Esto es revelado en el libro de Job. Pero este libro, este versículo de oro, señala al resultado del romance divino. Ojalá me pudiesen seguir, entender en esta explicación de Job 19:25. Si no, está en el estudio vida. Y luego, ¿qué otro versículo de oro hay en Job? Pues hay el versículo 42:5, donde Job declara, de oídos había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Entonces, aun cuando Job declaró esto, él quizás no entendió lo que dijo como nosotros lo podemos entender. Él, inspirado por el Espíritu, dijo esto, que sus ojos habían visto a Dios, que antes le hablaba por el torbellino, pero ahora vio a Dios. Y en el sentido neotestamentario, ver a Dios, conforme Mateo 5:8, indica recibirle a Dios. Recibirle a Dios, según Mateo 5:8 y según de Corintios 3:16-18. Ver a Dios es recibirlo, ganarlo, tenerlo dentro de uno. Entonces la conclusión de Job era, al final, él recibió a Dios para estar con él íntimamente. Y esto fue la conclusión de las pruebas, el despojo, el consumo, los sufrimientos. ¿Y qué? Después de esto, recibió todo de regreso, todo lo que había perdido, como índice de que había recibido lo que tenía significado, que había recibido a Dios. Esto, aunque quizás Job no lo entendía por completo, esto es como ahora con nuestros ojos al final del siglo podemos ver el significado. Eso es lo que Dios quería. Dios quería encontrar y estar con Job de manera íntima y afectuosa. Otra implicación de romance divino en Job era el papel de Satanás. Pues Satanás le pensaba muy sabio y muy sutil, ¿verdad? Y quería causar problemas para Job, para el hombre, y quería meterse con Dios, no invitado.
Pero ahora vemos de que cuando vemos este segundo versículo de oro, vemos que Dios usó a Satanás. Dios usó a Satanás. Dios tenía el deseo de encontrarse con Job en una relación matrimonial. Y para preparar a Job de manera muy menester, algunas cosas necesitaban pasar, cosas que a Job no le agradaría. Entonces Dios, amando a Job, no podía levantar su dedo para tocarlo de esta manera. Entonces utilizó el instrumento feo de Satanás para hacer lo que él no podía. Aunque el Dios poderoso puede hacerlo todo, hay cosas que él no aguanta hacer. Hermanos, su amado Señor Jesucristo no aguanta dañarte. No aguanta herir su corazón. No aguanta hacer ninguna cosa al contrario de usted. Quiere bendecirlo. Quiere entregar a sí mismo a ti. Darle todo. Y si es que por la caída, por los problemas que tiene, que trae en el intrínseco de su ser caído, hay algo que necesita ser tocado. Él no lo quiere hacer. Porque él va a casarse contigo. Va a ser íntimamente involucrado contigo. Y si algo necesita ser tocado, si algún día usted es tocado por algo, no piense que fue el Señor. El Señor permitió algo para que pudiese usted estar preparado y listo para estar con Él para la eternidad en el romance universal y divino. Qué maravilloso nuestro Señor. Pues entonces, ver a Dios es ganar a Dios. Indica que el deseo de Dios es que nosotros tengamos a Él como nuestra posesión, nuestro tesoro, nuestro todo. Es lo que Él quiere. Él quiere esto de índole, de tipo romántico con nosotros. Así que, hermanos, no hay día que sea cotidiano. No hay día que sea común. No hay día que sea ligero. No hay día que sea rutinario. Hermanos, necesitamos, cuando abrimos los ojos cada día, tocar al Señor y abrazarlo como nuestro novio, como nuestro esposo, como nuestro querido, y mantenernos en su fresca presente todo el día, hermanos. Cuando hacemos esto, estamos en la realidad del libro de Job, en la realidad de todas las escrituras. Bueno, entonces, número 3. El misterio libro de Job es un prefacio a toda la Biblia. Pues ya, si toda la Biblia es un romance o destaca un romance, y el libro de Job tiene implicaciones de que lo que estaba pasando ahí es que Job estaba siendo preparado para un romance, pues sirve de que Job sea un prefacio a las santas escrituras, un prefacio. Entonces, esto nos hace entender cosas que jamás pudiesen entender antes y que esto fue reservado para nosotros entender. Hermanos, esto en el arreglo soberano de Dios, Job fue el primer libro de la Biblia para estar escrito. ¿Recuerda? Mencionamos esto en la conferencia nacional. Génesis fue escrito por Moisés hace 3050 años. 1500 años después de la creación de Adán. Perdón, 2500 años después. Bueno,
lo, entonces, Génesis fue escrito por Moisés 500 años después de que Job escribió el libro de Job. 500 años después. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no fueron escritos Génesis y los otros libros del Pentateuco hasta Moisés? Y comienza así en esta coyuntura el registro de la revelación divina. No, comenzó 500 años antes, en los tiempos de Abraham, donde dijo Job. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Pues, hermanos, es que el libro de Job, cuando lo entendemos, llega a ser un prefacio para poder entender los dos árboles, la creación y lo que pasa después. Qué maravilloso el soberanía del Señor en que Él detuvo el escribir el registro de la creación hasta 500 años después de Job. Entonces, este registro con los dos árboles era después de Job viviera, haciendo de que Job sea una introducción a la Biblia y una introducción a los dos árboles. Así que no solamente los dos árboles nos ayudan a entender a Job, pero Job nos ayuda a entender esos dos árboles como indicios de Dios encontrarnos en el romance universal. Pues aquí, hermanos, tenemos 1 de Pedro 1:12. 1 de Pedro 1:12. 1 de Pedro 1:12 dice que, y versículos 10 y 11 antes, dicen de que la salvación que disfrutamos ahora en el siglo de gracia fue profetizado antes por los profetas antiguos testamentarios. Pero esos profetas antiguos testamentarios se dieron cuenta por revelación del Espíritu de lo que vieron, no vieron para sí mismos. Lo que escribieron, no escribieron para sí mismos, pero escribieron para unos que vendrían en el futuro, para una generación futura. Hermanos, ¿saben quiénes son esta generación futura? Somos, hermanos. Estamos en los últimos del último siglo. Hermanos, estamos en los últimos del último siglo. ¿Cuándo fue Job abierto? ¿Cuándo fue el misterio de Job abierto? Ahora, hermanos. No fue hasta ahora. Hasta estos años. A través de hermano Lee, a través de la cristalización que recibimos, este libro está completamente abierto. Y entonces, a lo mejor Job, por el Espíritu, se dio cuenta. Cuando escribió, antes de que hubiese escritura, de lo que estaba experimentando, no fue solamente para él, pero fue para ser prefacio de toda la Biblia y para ser entendido en los últimos días, para que nosotros entremos a pleno en el romance divino para concluir la era. Hermanos, qué maravilloso es. Entonces, hermanos, Job experimentó lo que se experimentó para sí mismo, pero no para sí. Hermanos, las experiencias de Job fueron para nosotros. Fueron experiencias para nosotros.
Aquí tenemos, hermanos, Mateo 11:11. Hablando el Señor de Juan el Bautista. Dice que entre hombres nacidos de mujer, no había ninguno mayor que Juan que venía a bautizar. Ninguno. Pero cualquiera que naciera en el reino de Dios sea superior a él. ¿Por qué? Porque él introdujo al Señor y no pudo participar de esta manera en el siglo de la gracia. Fue un personaje de transición. Eso establece el principio de las personas que son. El principio es este. Cuanto más cerca uno es a Cristo, mayor es. Más bendecido es. Así que Juan fue mayor que Job. Nosotros, todos nosotros, somos mayores que Juan. Pero no solamente a Juan, hermanos. Somos aquí en el último del último siglo. Somos los que saben que el asunto, hermanos, el asunto es que estemos con Cristo de manera romántica. Así que, ¿quién está más cerca de Cristo? Los que han sido introducidos en este romance. ¿Quiénes son los más bendecidos? Los que han sido introducidos en este romance. ¿Y quiénes son? Somos nosotros, hermanos. Somos los mayores. Somos los más bendecidos por recibir Job de manera que vemos que implica el romance, que se abre el libro de Job por la llave de romance, la misma llave que abre toda la Biblia, y ahora esta llave abre nuestra experiencia para que seamos íntimos con Cristo, para que seamos los que lo traen a su regreso y que seamos, hermanos, el pueblo más bendecido que nunca. Entonces, hermanos, el problema de Job es que estaba en los tiempos antiguos. No sabían nada en aquel entonces en cuanto a la economía de Dios. La economía de Dios de dispensarse en el hombre, de estar íntimo con el hombre, de hacer que el hombre sea Él, introducir el hombre en Él, en Dios mismo, y introducir Dios en Él, para que los dos vivan juntos. Vaya. Entonces, ¿cómo podía Dios tenía un problema? ¿Cómo podía explicar esto a Job? Podía explicar a Job. Job no sabe que Dios tiene una economía. No sabe Job que Dios no importa a Dios si seas justo en sí mismo. Lo que Dios quiere es que abres tu corazón para que Él mismo se despense en ti, para hacer su hogar en su corazón, para estar íntimamente juntos, para ser una pareja matrimonial juntos. ¿Pudiese Job entender esto? No, hermanos, no. Así que Dios tenía que hablar Job con implicaciones, poco a poco. Y al fin logró entender algo. Logró entender. Al hablar con sus compañeros, se dio cuenta que no entendía nada. Así que estaba buscando, como un ciego buscando. Entonces Dios le sacó como un torbellino y le habló del universo, de los animales, de las mismas cosas de que él había hablado con sus compañeros. Y Dios explicó a Job, Job, no me entiendes. No entiendes el universo. No entiendes la creación.
No me entiendes a mí, Job. No me entiendes a mí. No me entiendes a mí. Pero vaya, Job, mira. Ahora me presento a ti para que me veas y para que me infundo dentro de ti, para que me ganes, para que sepas como la primera palabra escrita de la Biblia, lo que importa. Que me ganes. ¿Qué quiere decir? Que aceptes mi persona, que atesoras mi persona, que estemos involucrados juntamente. Entonces, como he dicho, Job logró entender un poquito. Pero hermanos, si en Nicodemo, 4,000 años después, a Nicodemo, no, perdón, 2,000, ¿cuántos mil años? 2,000 años después, Nicodemo no podía entender las cosas que el Señor quería decirle en Juan capítulo 3. Cuanto menos Job. Pero ahora entendemos lo que es nacer de nuevo. Ahora entendemos lo que es entrar en el reino. Ahora vemos lo que es que en Juan capítulo 3, versículo 30, Él tiene que aumentarse. Y que al aumentarse, el que aumenta allí es el novio que se aumenta. Indicando de que nuestro nacer de nuevo es para que aumentamos a Él, le demos incremento al estar involucrado con Él de manera romántica. Nicodemo no pudo entender. Los creyentes a través de los siglos no han podido entender. Hermanos, nosotros ahora en el recobro del Señor sí entendemos esto. En Juan capítulo 16, versículos 12 y 13, el Señor dijo, hay cosas que anhelo decirles, pero no pueden entender, no pueden comprender. Pero después de que me muero y resucito, entonces, como espíritu de realidad, voy a entrar íntimamente y románticamente en ti y voy a sucederte los secretos, los misterios, y entonces sí van a entender. Hermanos, ¿quién cumpla esta promesa? Nosotros. Nosotros en el recobro del Señor, ahora en el final de los siglos, nosotros tenemos nuestra esposa como espíritu de realidad, siendo real en nuestro interior, para que vivamos juntos con Él. Esto es nuestro privilegio, hermano, y nuestro estado. ¿Dónde estamos, hermanos? Luego, número 4, en espíritu en el día del Señor. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Por el día del Señor, necesitamos cumplir Apocalipsis 1:10, estar en nuestro espíritu. Juan estaba solo en la isla de Patmos. Ningún santo para reunirse, ninguna reunión, a lo mejor no tenía las escrituras consigo, pero algo estaba implantado en él y él sabía que su vivir era un vivir íntimo con el Señor y estaba en espíritu en el día del Señor. Los eruditos consideran que esto indica que Juan vio que necesitaba vivir en nuestro espíritu. Hermanos, ahora el asunto es que nosotros vivamos en nuestro espíritu. Necesitamos vivir en nuestro espíritu. Allí encontramos nuestro amado. Allí probamos el romance divino. Y allí podemos llevar a cabo nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. En un sentido y una atmósfera romántica, matrimonial. Hermanos, ¿qué tal
¿No quieren esto? Esto es el meollo del libro de Job. Entonces, como este prefacio de toda la Biblia entonces se abre con ¿qué? Con dos árboles. Con dos árboles. Entonces, el último, y con esto terminamos, hermanos. Dos árboles y su significado para el romance divino como continuación del prefacio del libro de Job. Entonces, ahora platicamos de lo que disfrutaron en su avivamiento matutino. Sí, hermanos, hay dos árboles. Al principio de la Biblia, hay dos árboles, dos personas, dos fuentes, dos líneas que llegan a ser dos caminos, dos principios, dos esferas y dos consumaciones. En esto, hermanos, es el contexto y explicación de toda la Biblia como romance. La Biblia como un romance es el desarrollo y la continuación de dos árboles, con la cual la Biblia abre en Génesis capítulo 2. Como continuación de Job, y esos dos árboles significan dos personas. Esas dos personas llegan a ser dos fuentes. Las dos fuentes llegan a ser dos líneas o llegan a ser dos caminos, mejor dicho, dos caminos. Esos caminos equivalen a dos principios. Los dos principios forman dos esferas. Dos esferas. Y esas dos esferas consuman, tienen su consumación. Bueno, hay dos consumaciones, ¿no? Entonces, hermanos, esas son historias de romance. Comenzamos con los dos árboles. ¿Quiénes son esos dos árboles? Podemos decir, ¿qué son esos dos árboles? Sí, ¿qué son? Pero podemos decir, ¿quiénes son? Esos árboles son, podemos decir que son los dos signos, los dos señales más primarias de toda la Biblia. Una señal positiva y una señal negativa. Porque indican dos personas. Bueno, comenzamos con el árbol de la vida. El árbol de la vida significa a Dios. En Cristo, como la persona que presenta a nosotros de manera de proponer. De proponer. Más importante. Y el otro, el árbol de ciencia de bien y del mal, indica Satanás. Satanás como una persona venenosa. Esas dos personas, esos dos árboles indican las dos personas. Ok. Para nosotros podemos considerar de que el árbol de la vida era Cristo. Era Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ventaja que Job no tenía y Adán tampoco, de saber tener las escrituras neotestamentarias en lo cual vemos que Cristo, Juan 1:4, contenía la vida. En él estaba la vida. Y Juan capítulo 15 dijo que yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
indicando que Él es el árbol, un árbol vivo. Entonces, Cristo es el árbol de la vida. Ahora, ¿cómo digo yo que este árbol lleva significado romántico? Bueno, Génesis 1:26 dice que usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios, ¿verdad? ¿No es cierto? Génesis 1:26. Entonces, fuimos creados conforme a la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Quisiera preguntarle para que me dijeran el versículo. El versículo es, como ustedes saben, es 2 de Corintios 4:4. Dice que Cristo es imagen de Dios. Entonces, nosotros fuimos hechos conforme a Cristo. Y luego en Génesis capítulo 2 dice que Dios llevó a este hombre y lo puso delante del árbol de la vida. ¿Quién es qué? Cristo. Entonces fuimos hechos en la imagen de Cristo y fuimos presentados a Cristo como su otra parte, su complemento. Hechos exactamente como Él, como la imagen. Entonces, este presentarse de Adán al árbol de la vida de Cristo es igual que despuésito en el capítulo, Adán, como ustedes saben, durmió, fue sacado una costilla, se edificó una mujer, Eva, y fue presentado a él para que llegasen a ser una sola carne, ¿verdad? ¿No es cierto? La primera unión matrimonial, pues el presentarse de Adán al árbol de la vida fue igual al presentarse de Eva a Adán, indicando de que el significado de Cristo como el árbol de la vida es introducirnos y estar con nosotros en una manera romántica. Maravilloso, ¿no? Entonces, hay más aquí, pero creo que necesito terminar. Necesito. Alguien le hayan preguntado si Dios quería estar con Adán en Edén, el paraíso. ¿Por qué permitió a Dios al otro árbol? Fíjese que es semejante, ¿no? A la pregunta que vemos en Job. ¿Qué papel tiene Satanás allí? Un uso para Dios, para ayudar a Job a entrar en una esfera romántica con Dios. Pues el hecho de que tiene que tener dos árboles allí indica la grandeza de nuestro Señor en su relación íntima con nosotros. Tan maravilloso es Él. Si llegamos a conocer un hombre tan transformado, que sea un hombre bien virtuoso, y lo imagen, y uno considera cómo debe de ser, cómo estaría este hermano, esta persona, como esposo en un matrimonio. Imagínese cómo estaría Dios. Dios, considerando, no la obligo, no la fuerzo, no la ordeno, solamente me presento. Y
para que ella tenga otra opción, tenía que ver otro árbol. Ella tenía que tener otro árbol. Y sabemos que tristemente Eva escogió o fue engañado por Satanás. Fue captado por Satanás. Pero la presencia de los dos árboles indica de que el primer signo de la Biblia, la primera señal de la Biblia, la apertura de la Biblia después de fue escrito para enseñar que Dios quería presentarse al hombre para estar íntimamente involucrado con él. Hermanos, esto es el mensaje de Job para nosotros, del libro de Job y de la Biblia para nosotros hoy en día. A cada momento, Dios quiere presentarse y se presenta de nuevo a nosotros de esta forma. Y tenemos que decirle sí o no, sí o no. El hecho de que hay dos árboles, dos fuentes, dos caminos, dos principios, dos esferas, indican de que podemos o sí o no. Pero hermanos, el hecho de que es uno o el otro, no hay neutralidad. O estemos involucrados en el romance con el Señor, o estamos involucrados con veneno y Satanás. No hay campo en medio. Solamente hay dos líneas, solamente hay dos caminos, dos esferas y dos consumaciones. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de la iglesia, necesitamos ser personas que toman de el debido fuente. Esta persona, el árbol de la vida, está en nosotros, en nuestro espíritu. Y como ustedes saben, y por su lectura y por su experiencia, que también tienen el árbol de ciencia de bien y de mal en su carne, ¿no? En su ser natural. Ahí está. Y usted, como la persona, como Adán, tiene que estar en uno de los dos. Lamentablemente, uno se encuentra automáticamente en el campo y la experiencia del árbol de ciencia del bien y del mal con su veneno. Con su veneno. Y uno se envenena, se debilita, se degrada más y más. Así que la fuente, dos fuentes, dos árboles están en nosotros. Y la carga para nosotros es tomar de la fuente de vida, que es la persona del árbol, que es en nuestro espíritu, y estar en el espíritu todo el tiempo. Uno no hace esto de un día a otro, pero la clave al hacer esto, la clave a vivir en nuestro espíritu, estar en el espíritu en el día del Señor, es darse cuenta y colocarse a uno mismo en medio del romance con el Señor en su vida cotidiana. Hermanos, esto es la vida cristiana que termina el siglo. Cuando tomamos de esta fuente, entonces estamos en la línea. Estamos en la línea de los, comenzando con Abel, de toda la Biblia que amaron a Dios. Y este camino es el camino constreñido, el camino singular, el camino recto, el camino justo, el camino de salvación y el camino de Dios y el camino del Señor. Yo creo que tienen los versículos, ¿verdad? El camino constreñido, Mateo 7:14. El camino singular, Hechos 9:2. El camino recto, 2 de Pedro 2:15. El camino justo, 2 de Pedro 2:21. El camino de salvación, Hechos 16:17. El camino de Dios,
el camino de Dios, Mateo 22, 16, y el camino del Señor, Hechos 18, 25. Y así evitamos el camino que lleva a derrota, ¿no? Cuando hacemos esto llega a ser más y más un principio. Un principio indica que es algo que gobierna. Cuanto más involucramos con el Señor en una manera que nos gobierna, entonces esto llega a ser el romance divino, llega a ser un principio para nosotros. El árbol, la persona, llega a ser la línea, el camino, que viene a ser un principio, y ese principio llega a ser un reino, perdón, una esfera. Una esfera en que, aunque vivimos en la tierra, a través de nuestro espíritu en la cual estamos involucrados con el Señor románticamente, estamos en la esfera celestial mientras estamos en la tierra. Y este reino tiene, cuando está maduro, nos introduce directamente en la consumación, la Nueva Jerusalén, a través del arrebatamiento. Bueno, hermanos, entonces, el punto es que entender la Biblia, para entender el libro de Job, para entender la vida de la iglesia, para resolver cualquier problema que haya entre hermanos, que hay en la Biblia, la clave es que el Señor se ha posicionado para estar románticamente involucrado con nosotros, y es lo que Él desea. Así que, hermanos, nos demos a esto. Aleluya. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Mauricio. Aquí me paro.